Bien, amigos, quisiéramos decir algo que señalamos un poco con respecto a lo político, con la participación del ingeniero Cuello, sobre temas que el ingeniero Cuello podría desarrollar que nosotros no podemos, en un programa que aunque tenga mucho tiempo, poder complacer todos los temas que nos piden que sean tratados en una hora, un día a la semana. Lo mismo nos ocurrió con algunos temas cuando el doctor William Hanna nos acompañaba, sobre temas que las personas quieren que se traten, y que justamente el doctor Hanna se preocupó por media docena de temas relacionados con la salud que todavía hoy no se han podido resolver. Recordamos que cuando estuvo en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales nos habló de el tema y trató de instaurar el sistema de estancias infantiles. Estancias infantiles, decirlo es muy sencillo. La cantidad de problemas que tienen las madres que tienen hijos y que tienen que trabajar. Eso es un tema que tiene que ver con los resultados finales de la crianza de un muchacho que por falta o de una estancia o de un cuido mientras la madre trabaja, un cuido adecuado, tiene problemas en el futuro. Y hoy hay personas o pasando hambre o con muchachos descarriados o muchachos enfermos, con madres que no pueden atender las dos cosas. Y decíamos que un niño, una madre, una abuela, una vecina lo puede atender un día, pero no toda la vida. Y al trabajo hay que ir todos los días 8 horas. El otro tema tenía que ver con los tratamientos de medicina de alto costo, pero no con el medicamento solamente, sino con el centro. Él nos hablaba de la necesidad de lo que luego se logró, que fueron centros especializados, cardiología, dermatología, pediatría. Se lograron centros especializados que hicieron que una gran cantidad de dominicanos no tuviese que viajar fuera o no se muriera por falta de atención. Hoy, gracias a Dios, tenemos por lo menos la Plaza de la Salud, Sedimat, Homs, la Unión Médica y muchos centros que hay que están sirviendo, Secanot y muchos que se nos olvidan. Y finalmente, algo que él no pudo hacer, pero no dejó de mencionarlo, era la importancia de la enfermería en medicina. Le daba más importancia a la enfermera y al trabajo de la enfermera que al propio médico que dirigía la orquesta, pero que no tocaba los instrumentos. Es la enfermera que está 24 horas con el enfermo cuando está internado. Esas cosas que se quedaron, como en otra área, nosotros tuvimos la experiencia y tenemos la experiencia de personas que piden algo que tratamos al doctor Castillo hace un momento y a José Israel, que es un inventario. José pensó en lo político, nosotros pensábamos en lo económico. Un inventario de los bienes que el día que murió Trujillo estaban o en manos del Estado, o en manos de Trujillo, o en manos de su familia, y que pasaron todas a bienes nacionales, y que luego se convirtieron en CORDE, en el CEA, en la CDE, y en empresas que de esas. Hoy
esas empresas, ¿en manos de quiénes están? ¿En qué condiciones están en esas manos? ¿Cuánto pagaron por ello? ¿Y qué por ciento de esas permanecen en manos del Estado? O del CEA, o de CORDE. Eso no ha sido posible conseguirlo. Hay otro elemento que por el monto, ya después de 17 años, el presidente de ese banco ha pedido, dice, no, yo no estoy apelando a mi sentencia. Un banco que quebró y produjo la quiebra de otros bancos que ocurrieron simultáneamente, no producto de ese banco, sino de hábitos y costumbres que tienen los bancos, y que se dijo que un banquero utilizó los fondos de los depositantes en beneficio propio, por lo que fue condenado de violar la ley bancaria, pero que a la vez defraudó la institución con 55.000 millones. Y nos dice, nosotros cumplimos 10 años de prisión, pero pedimos que se nos diga, sencillamente que se nos diga, no estamos haciendo un reclamo, de esos 55.000 millones, ¿cuántos millones se han recuperado y en qué condiciones, en manos de quiénes están? Y finalmente, ayer recibimos una petición de miles de metros, millones de metros y tareas pertenecientes a bienes nacionales, al Instituto Agrario y sobre todo al Consejo Estatal del Azúcar, que están pendientes de conocimiento en el Congreso Nacional, con una comisión designada para su depuración. Le dieron 60 días al presidente Abinader, que no quiso, al tomar el poder, festinar el envío de esas ventas. Y pasaron 7 meses y no ha llegado la primera venta al Poder Ejecutivo de parte de la Comisión, y mucho menos al Congreso. Eso implica que mucha inversión necesaria para el país se ha detenido por falta de una titulación legal que se completa siempre de la venta con la aprobación del Congreso. Hay muchos casos que están pendientes y que la comisión, que tenía 60 días, pues tiene 7 meses y no hizo el trabajo. Hay demasiada acumulación de materias pendientes. Hoy mismo tenemos que felicitar a la Junta porque en 124 páginas, tamaño regular. ¿Cómo es? Regular. Tabloide. No, la Tabloide. otra que no es regular. Tabloide. Tabloide. Nos informa la relación de los recintos y colegios electorales donde votar. Y lo está diciendo 24 días antes, tiempo suficiente para que cada votante sepa dónde le corresponde votar. Es decir, usted toma cualquiera y dice, en Monseñor Noel, en el municipio de Bonao, en el distrito municipal de Bonao, en el distrito educativo de en un recinto, en la calle Luperón, esquina 16 de agosto, en el centro de la ciudad, hay el colegio 25, 0025 y 0207. Así hay todos los centros de votación. Es decir, que todo no se ha perdido, hay muchas cosas que se han ido haciendo. Bien, vamos a continuación a decir que lo que vamos a conversar con el amigo Alcides Díaz y Batista es
una conversación primero para creyentes. El que no es creyente, que ponga los muñequitos en otro canal. Segundo es para dentro de los creyentes, los fervorosos de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y resulta que para los creyentes hay un creador que decidió enviar un hijo para los creyentes. Ese hijo nació de una mujer, pero tenía un componente divino y un componente humano. Jesús de Nazaret, en el año primero de la era cristiana. Esa mujer se llamaba María y al cabo de los 2000 años el mundo cristiano reconoce que esa mujer es recibida bajo diferentes acepciones, es decir, bajo diferentes nombres en diferentes lugares en el mundo. En República Dominicana es la Santa Protectora del pueblo dominicano. Tenemos también la Santa Patrona, que es Nuestra Señora de las Mercedes. Alcides Díaz Batista, con dos monseñores, Monseñor Noel y Meriño. Alejandro Grullón del Banco Popular, han sido quizás los dominicanos que más han promovido a la Virgen de Altagracia a través de publicaciones. Él es el autor de un libro que se llama La Virgen de Altagracia. Vamos a hablar con Alcides, ya que el próximo 21 se conmemoran 102 años de que Nuestra Señora de la Altagracia fue coronada aquí en la capital. Fue traída de Higüey la imagen, y el libro La Virgen de Altagracia, primera advocación mariana en América. Pero ya el resto nos lo va a hablar el señor Alcides Díaz y Batista, presidente del Centro de Estudios Altagracianos, historiador y autor del libro Virgen de la Altagracia, primera advocación mariana de América. Los dejamos a él, primero que nos corrija cualquier error en nuestra presentación, y luego que nos hable de la Virgen de Altagracia y de su obra. Adelante, don Alcides. Gracias por estar aquí. Gracias, Julito. Gracias a ustedes que nos permiten estar con la gente, poder conversar con ellos sobre lo que es la real historia del culto a la Virgen de la Altagracia, un culto completamente dominicano que se dio en la isla, que no vino de ninguna España, ni se trajo de ninguna parte, y documentos probatorios que están aquí en este libro dicen exactamente, o sea, cómo sucedieron las cosas. Entonces, la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano, pues de nuestras investigaciones que estuvimos en tiempo del COVID, mientras yo fui el director de comunicaciones del Archivo General de la Nación. Eso quiere decir que estuve ahí casi 4 años, y en eso estuvimos investigando muchas cosas de la historia dominicana, y entonces trabajamos lo que fue el tema de la Virgen de la Altagracia, pero algo muy buscado de ninguna parte. O sea, yo nunca me pensé involucrarme en este tipo de actividades, porque mi trabajo realmente profesional era una publicación de lo que es el turismo natural de la República Dominicana. Inclusive nuestro trabajo último ya eran las 7 provincias de la región fronteriza que hicimos, desde Pedernales hasta Montecristi, con todo lo que había ahí, turismo natural. De momento, Monseñor Dolores Grullón
que yo haciendo el trabajo de turismo natural en San Juan, pues entonces ahí vino la conexión de comenzar a trabajar con lo que era el tema de la Virgen de la Altagracia. ¿Quién fue, para que usted siga, la persona o la institución que más colaboró en el trabajo que usted ha hecho? En este, sí. Bueno, en el libro y sí, en las imágenes. Podemos decir que el Banco de Reservas, el mismo gobierno a través de la primera dama, el gobierno en general, pero hubieron otras muchas entidades, Leche Rica, o sea, Grupo Rica y así por el estilo, para no comenzar aquí a hacerle un expo publicitario, pero hay muchas empresas nacionales que aportaron y personas normales que aportaron para que esto se realizara. Pudiéramos hablar del libro como ustedes consideren o como un poquito de la historia, cómo se establece el culto a la Virgen de la Altagracia, verificado ya porque hay 4 versiones de lo que es la historia de la Virgen de la Altagracia. Primero está la de los hermanos Trejo. Decía Alcocer que en 1650 que la Virgen de la Altagracia ya era una virgen muy poderosa que habían traído unos extremeños de España, pero John Fleury, que es el que escribe el penúltimo libro que había ido a Extremadura y no encontrar los hermanos Trejo en Extremadura y entonces pues ya eso no era verdad. Pero sí, sí fueron los hermanos Trejo. Ellos estaban en Castilla, 498 kilómetros de un lugar a otro, entonces estaban en Castilla y ellos vinieron casados con mujeres de Castilla porque Obando había dicho, como era de Castilla, había dicho que todo el que viniera a la isla podía enseñorearse de lo que había. Y así llegaron los hermanos Trejo, según lo que asegura Luis Arran Márquez, que es un historiador español, fue director del Archivo de Indias, y él ratifica que los hermanos Trejo llegaron a la isla final 1505 a 1506 y se establecieron en Higüey. Esos documentos están ahí y están expuestos en el libro. A partir de ahí, entonces, que el culto Higüey es un pueblo hecho por los milagros de la Virgen. Porque la historia dice que Higüey en el principio estaba en boca del Yuma, San Rafael del Yuma. ¿Y esa imagen dónde apareció? Esa imagen aparece, hay 2 formas de hacer la historia. La historia es por documentos y la otra es cuando mucha gente dice lo mismo que la historia verbal. Entonces, basado en la historia verbal, pero que se juntan con los documentos y entonces se van haciendo, formalizando la historia. Juan Elías Mocoso en ese momento viaja a Higüey, recoge todo lo que tiene la gente hablando. Él era el ministro de Justicia para 1906-07, que es cuando se escribe la fábula de la Virgen de la Altagracia, donde la niña soñaba que quería la Virgen de la Altagracia, que nadie conocía a la Virgen y que después la niña le dice me la busca en la capital, él traía su ganado para venderlo aquí, va al obispo, el obispo dice no sabemos que el nombre de la Virgen de la Altagracia no existe por ningún lado, pero ella lo dice. Él regresando sin encontrar el regalo, pernota en la boca de los 3 ríos, eso es Hoyoncito, el lugar donde se llama, y había una posada y todavía está la muestra de que la posada existió ahí, y entonces mientras él estaba preocupado, supuestamente se había apostado una persona en una esquina, un señor de barba blanca y cabello blanco, y mientras él decía que la Virgen de la Altagracia no aparecía, él dijo que no aparece, yo la tengo. Y entonces se la pasa, ellos caen de rodillas, o sea, hay testigos. Ahí nace el nombre también. El nombre de Virgen de la Altagracia. No, él sabía, la niña le dijo tráeme a la Virgen de la Altagracia, pero nadie sabe qué es, solamente la niña que se sueña. Así que cuando él recibe, se pone contento, no duerme prácticamente, sale al alba corriendo y llega a media tarde a Higüey porque son 3 días, eran 3 días de camino, como en animales, para llegar hasta allá. Entonces cuando llega la niña lo ve a llegar, sale corriendo, se encuentran donde está el santuario construido hoy, se encuentran en el lugar y cuando le pasa a la Virgen ella dice que sí, esa es la Virgen de mi sueño, esa es la Virgen de la Altagracia. Súbanla al naranjo para que todos la vean.
La subieron, se la llevan a la casa, se desaparece de la casa, aparece en el Naranjo. Lo voy a interrumpir a menudo, sí, no importa. Alcides. Usted sabe que usted al principio dijo, hay documentación de una parte y está el relato de la tradición de otro. Nosotros no queremos iniciar un debate sobre veracidades de esos elementos, porque este no es el objetivo. Pero nosotros creemos que algunas cosas que se han dicho deberían de ser, por lo menos que usted nos diga en su investigación, cuál es su conclusión. Dice, hay una parte que es histórica y otra parte es un invento para incrementar el devoción, el culto. Es decir, que hay una parte que usted entiende que fue un invento. Sí. Hay 4 versiones, 3 de ellas increíbles, o sea, sin pero ningún no tipo. Son dogmas de fe ninguna, ¿verdad? No. Inclusive nada que tenga que ver con lo que es la historia real. O sea, hay una que dijo Utrera, que tenía, inclusive todo el mundo conoce, nosotros conocemos a Utrera, tiene calle, inclusive dedicadas a él, y él pues se inventó una serie de documentos, falsos casi todos, para demostrar que verdaderamente la Virgen de la Altagracia no tenía la posibilidad. Y desde que aparece la imagen hasta que es proclamada como protectora. Sí, ¿cuántos años pasaron? Lo de llamar a la Virgen Protectora de la Altagracia se da en 1922 con la presencia de los norteamericanos aquí. O sea, esa presencia con la presidencia de Meriño, con un franciscano que fue que hizo el transporte y que a veces tuvo que ocultar en otra, fingir el transporte, es decir, la verdadera imagen iba en un lugar y tuvieron que fingir otro para evitar problemas. El transporte de Higüey a la capital, ¿fue algo laborioso o eso no tuvo ninguna importancia? En este tiempo ahora, cuando se llevó en el 22, cuando se trajo para tu coronación. Se trajo en un carro de una de esas personas que lo dieron para traerlo, y lo trajeron y inclusive se cuentan muchísimos milagros que se fueron realizando en el camino para traerla a la Virgen de la Altagracia. Estuvo aquí un tiempo relativo, un par de semanas en ese tiempo, pero ahora en el 2022 estuvo apenas horas, porque la trajimos, yo fui el que inclusive la traje desde Higüey, y la trajimos, hicimos el recorrido de todo lo que hubo, y entonces en la base naval 27 de febrero, ahí esperaba una carroza donde se montó. ¿Por qué hay patrona y protectora? A raíz de la Constitución de la República, cuando en 1844, en lo que fue el aspecto de la religión, hubo un grupo interesado en que la Virgen de las Mercedes se convirtiera en la patrona del pueblo dominicano. A raíz de esa información, entonces la Virgen de la Altagracia, que era mucho más popular que la Virgen de las Mercedes, porque la Virgen de las Mercedes es una Virgen que viene desde fuera, pero la Virgen de la Altagracia se produce aquí. Entonces lo que no se entendía, los mercedarios no entendían cómo una Virgen que había nacido de gente de piso, de gente pobre, se había convertido en mucho más popular que lo que era la Virgen de las Mercedes. Pero el problema de la Virgen de las Mercedes, también la Virgen de la Altagracia tiene un registro de ese tipo, es que el único milagro que realizó la Virgen de la Altagracia es ponerse en el ala de una cruz y matar 3,000 y pico de aborígenes que habían aquí, para que dijeran que los españoles, a favor de los españoles, que eran criminales todos y que nosotros sabemos la historia que vinieron aquí. Entonces, pues yo no sé quién quería ser parte de esa Virgen que había exterminado prácticamente a los aborígenes de la isla, que los recibieron con tanto cariño en ese momento así. Entonces, eso que no fue verdad, que eso no es historia relativamente de verdad, entonces pues los mercedarios entendían que la Virgen de las Mercedes era la patrona, era la jefa. Entonces, pero el pueblo quería la Virgen de la Altagracia. El pueblo comenzó, inclusive, el turismo religioso comenzó en la isla
a partir en 1520 y adelante en la avenida de gente de Puerto Rico, de Panamá, de Cuba, que venían aquí para pedirle a la Virgen de la Altagracia que se le diera bendiciones o lo que fuera, a pagar promesa y ese tipo de cosas. O sea, desde ese tiempo, inclusive vemos ahora que ahora en el camino hay gente caminando a pies para llegar a Higüey. Hay dos rumores, no, dos decires. Uno es que cómo es posible que por muchos años se habló de que en la batalla del Santo Cerro la Virgen se fue del lado de los españoles, la patrona. Y en el caso de Nuestra Señora de la Alta Gracia, dicen que si es un milagro o es producto de la propaganda, el hecho de que aquí ocurre un fenómeno que no ocurre en ninguna parte del mundo, que personas que no profesan ni la fe católica, ni son católicos, y a veces hasta ateos, tienen mucho respeto por la Virgen de Altagracia. Yeah. Ese fenómeno usted lo ha percibido, sí, ¿verdad? Sí, claro. Inclusive yo he hablado con famosos pastores de la iglesia evangélica que ellos... Hasta en Haití la veneran. Pero hay miles de haitianos estarán el 21 en Higüey, sí, para la Virgen de la Altagracia, porque la Virgen de la Altagracia... El Altagracia... culto es más viejo que la historia de la República. ¿Perdón? El culto a la Virgen. Es anterior a la independencia. Claro, porque la independencia es ahorita, en 1844, y la Virgen es de 1522. Sí. O sea, es un culto, pero además de eso, 1664, la incursión de los, o sea, de Kerry Drake, o sea, de los piratas, en este caso. En la obra suya, usted menciona a Nuestra Señora de las Mercedes. Claro, porque además, aquí hay una serie de personas que, como decía Fon Bernard, que hicieron historia sentado en silla. O sea, y comenzaron a hacer su propio criterio de cómo era la cosa. Inclusive ahí hay una información sobre la Virgen de la Altagracia que dice que Obando mandó los guardias de Obando atrás de los hermanos Trejo hacia Higüey para quitarle a la Virgen porque él se tenía que ir y llevársela. O sea, aquí hay mucha gente diciendo cosas, pero es solamente verbal, no hay ningún documento que asegure eso. Entonces, relativamente con la Virgen, en 1664, el arzobispo Cuevas y Maldonado mandó a su asistente a Higüey para que recogiera la imagen de la Virgen, se metiera en el monte y no saliera desde ahí hasta que él estuviera seguro que ya no había ningún conato de piraterías ahí dentro. Y decía él en ese momento, porque esa imagen es la defensa de la isla, en 1664. Pero 1572, Juan de Velasco, documento, ya está hablando de que en Higüey, 27 leguas y media de la capital, de la capital, había una Virgen grandemente milagrosa y todos esos documentos se fueron retirando. El quinto abuelo de Simón Bolívar, se llamaba también Simón Bolívar, que era el capellán del santuario de la Altagracia. Alcide, esa imagen, ese es el libro que hemos estado hojeando mientras usted habla y las imágenes que tenemos, que lo contienen un libro acompañado de las imágenes. 308 páginas. ¿En qué momento usted lo hizo y si todavía quedan disponibles esos libros? Sí. Ese libro es la memoria del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia. De los 100 años. De los 100 años. Todo lo que sucedió desde el año... tiene 2 años de hecho. Sí, todo, desde que ahí tiene, desde el primer momento en que comenzamos con el año jubilar a la celebración 2021, entonces inició todo el proceso de todo lo que pasó a nivel de todos los lugares y se presenta aquí, o sea, como la memoria del centenario. Yeah. También al fondo ahí está entonces el libro Niña de Trejo, Origen y Devoción del Culto a la Virgen de la Altagracia, donde están expuestos todos los documentos históricos que muestran el culto. ¿Y quedan todavía de los ejemplares de este libro y de esas imágenes disponibles? Sí, todavía tenemos. ¿Dónde están? Nosotros los tenemos todavía hasta la imprenta tenemos porque hemos visto el tamaño. Por la
la presentación vemos que es un costo alto. Sí, 50,000 pesos. Cuesta más de 10,000 pesos Cuesta 50,000 pesos. el juego. Sí, porque tiene las imágenes en material de Canvas Sí, para sí, la seguro. cosa. Y entonces, y ese libro... ¿Cuántas imágenes son de la 63 imágenes. ¿Cuántas? 63 ¿Y el imágenes. libro cuántas páginas tiene? 308. Y ¿Cuántas? 308 páginas. Ah, bueno. Ya. Las imágenes Están dentro del libro también. Sí, pero dice que cada una son de un artista diferente. ¿Cómo se convocaron esas personas para hacer eso? Nosotros comenzamos a ir a todos los, buscando información en todos los pueblos y ellos fueron dando nombres de personas. Entonces comenzamos a hacer el libro. Ya yo había trabajado la investigación, como el COVID, mientras el COVID estaba haciendo estrago en el país, y yo que era, antes fui director de prensa del Archivo General de la Nación, comencé a investigar porque tenía el link de lo que, o sea, todo el archivo en mi computador. Sí. Entonces comenzamos a investigar todo el tiempo, así que me levantaba a las 7 de la mañana, me acostaba a las 2 de la mañana y terminamos entonces de hacer el libro. En ese momento el libro tenía el título que se llamaba Nuestra Señora de la Altagracia, un regalo de Dios al pueblo dominicano, pero cuando los obispos vieron que por primera vez teníamos documentos que mostraban históricamente que la Virgen era un culto real en el país, entonces tomaron el libro, así que he compartido. Pero es que es interesante el propósito de tantos artistas en un solo propósito. Eso es Bueno, fueron a Roma, fuimos a Roma, presentamos en una de las famosas capillas basílicas de Roma, San Pietro in Vicoli, donde está ya una obra gigantísima que es de Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, y los artistas fueron a Roma, y allí en Roma entregamos al Papa el libro, que era el número 1 al Papa. Fuera de Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, que fue el gran promotor de la Basílica, ¿quién usted señala como los grandes promotores de la advocación y de los fervorosos de la Virgen de Altagracia? Monseñor Meriño es que solicita la coronación a 1898. ¿Siendo presidente? No, ya él era... ya no era presidente. Ya él ¿Estaban los americanos aquí? Sí, pero Monseñor Meriño es que solicita al Papa Benedicto XV, que dé la coronación de la Virgen, porque él pensaba que con el sentimiento mariano que había en el país se podía resolver algo que los norteamericanos decían que no salían del país bajo circunstancia ninguna. Tenía que haber un componente político, claro, seguro. Claro. Inclusive muchas personas piensan que los norteamericanos salieron del país por un milagro de la Virgen de la Altagracia, porque sucede un mes y algo después de eso. Entonces, Pérez Sánchez, Meriño, ¿quién más? Después ya... primero tenemos a Meriño, después tenemos a Monseñor Noel, que es quien más, Monseñor Noel fue quien más le dio publicidad al culto de la Virgen inclusive, y de ahí es que viene el nombre de protectora del pueblo dominicano. Noel. Porque políticamente necesitaban que la Virgen de la Altagracia, los norteamericanos se dieron cuenta que podían bregar con la gente, pero no con la fe del pueblo. Eso quiere decir que el día de la coronación, Noel, más de 35,000 personas estaban en la Puerta del Conde coronando a la Virgen de la Altagracia. Eso causó una impresión, al parecer, porque un mes y algo después ya los norteamericanos se firmó el pacto Hus Peinado, en donde se decidió que los norteamericanos se iban. Después de Noel, ¿quién es más? Ya es Alejandro Grullón. Alejandro Grullón. Sí. Pero hay una persona oculta que no se mencionó porque siempre era Alejandro Grullón, que es Papo Menéndez. Papo, ¿verdad? Sí, también. Él es tanto casi como él, pero que Papo Menéndez y Balaguer son los dos que más han promovido, pero en forma secreta. No, Julito, vamos a decir algo aquí que va a brincar. Trujillo. Sí. Es Trujillo fue benefactor de la iglesia. Sí. Sí, claro. Todo lo que Trujillo inclusive le dio el derecho que le habían quitado a la iglesia católica y le devolvió las propiedades y todo eso. Se firmó el concordato. Bien. Quiero pedirte, porque no podemos tomar más tiempo, que
envíes un mensaje con motivo de los 102 años y cuál debe de ser la conducta de los creyentes, porque no queremos imponer creencias a quien profesa otra fe. Claro. Bueno, lo que puedo decir de esto es, y quiero aprovechar este programa para decir algo, el Estanislao Moreno, un cantante cristiano, dio una información en donde él decía, algo grande va a pasar en la tierra, prediquen que todavía hay tiempo. Lo que hicimos con eso fue bailarlo. Anthony Santos sacó la canción y todo el mundo la bailó. Nadie le hizo caso a lo que él estaba diciendo, al mensaje. Y entonces nos encontramos que vino el COVID y nos agarró a todos sin saber nada. Pero la predicción se dio. Eso quiere decir que ahora yo estoy diciendo y yo siento que el pueblo se ha desconectado de Dios. Ya aquí Dios es algo solamente para el que tiene fe, pero ya la gente le gusta el teteo. Y yo decía ayer a unos jóvenes, si ustedes le quieren ir al teteo, díganle a Dios que le permita regresar bien, así. Y esa conexión con Dios se ha roto. Entonces eso debe volver, porque nosotros somos un pueblo protegido. El que no quiera creer, que me diga por qué hay terremotos donde mueren 10,000 personas pegados a nosotros y nosotros apenas lo sentimos, que por las islas se desbaraten y aquí pasa un poco de agua y todo ese tipo de cosas. Algo debe estar pasando, algo debe llamarnos a la reflexión. Entonces nosotros lo que creemos, lo que tenemos fe y lo que hemos podido verificar, todos los milagros de la Virgen a través de nuestras investigaciones, podemos decir que la Virgen de la Altagracia es un cheque al portador. Si usted tiene fe, porque yo no estoy aspirando a que aquí hayan católicos fanáticos, como dijeron que Sabana Real o Limoney, que la Virgen mató 3,000 también por allá, la Virgen de la Altagracia. Eso es puramente mentira y está demostrado en el libro. Lo que quiero decir es que la fe y la conciencia es un arma poderosísima para resolver el problema, y el que quiera pedirle a la Virgen y se lo pone en el corazón y en la mente y ella no la escucha, entonces yo tengo el nombre y aquí también hay dirección para que me cojan a mí. Bien, señores, vamos a darle las gracias al historiador, presidente del Centro de Estudios Altagracianos y autor del libro Virgen de la Altagracia, primera advocación mariana de América, Alcides Díaz, por estar con nosotros. Ese último mensaje es corroborado por un famoso santo de la Iglesia Católica que dice, ten fe y no te preocupes. Así es. ¿Tú sabes lo que es eso? Así es. Más nada. Así es. Bien, el libro está disponible de las imágenes y de la historia de la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia.